Gloria a Dios para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos están contentos con lo que Dios está haciendo en Monte de Sión? Hermanos, estamos viviendo tiempos sobrenaturales y cada día estamos viendo la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hablaba en estos días en la reunión el domingo y decía cómo gente que viene destruida, gente que viene lacerada por el diablo, gente que está siendo tormentada por demonios, Dios va a obrar para traerlos de los confines de los pueblos, para traerlos hasta este lugar. Hay gente que viene porque vio un video en TikTok, hay gente que viene porque tuvo un sueño y viene a esta iglesia, viene a esta casa. No porque seamos los mejores, sino porque Dios ha tenido gracia y misericordia de nosotros. Pero le digo, hermano, esta no es cualquier iglesia. Usted no está sentado en cualquier iglesia. Usted está sentado en el mejor lugar de Barcelona, casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Mi alma te bendice, Jesús. Bueno, me dijeron que predicara tranquilo porque el sábado no hay servicio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Me dijeron, tiene que predicar, hermano Elvis, para que esas baterías le alcance hasta el domingo. Digo, se puede hacer porque si Dios está con nosotros, todo es posible. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Sin más, vamos a buscar a nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 13. Quiero agradecer primero a Dios, luego a nuestro pastor por la confianza que nos permite de pararnos aquí a traer la palabra del Señor para edificar la iglesia. Amén. Y también a mi esposa que siempre me está ahí apoyando en oración, en ayuno. Dios mío. Cuando vi a los hermanos presentándose aquí dije, wow, me entraron deseo de casarme otra vez. Mi amor, nos vamos de luna de miel pronto, no te desesperes, aleluya. Gálatas capítulo 5 versículo 13, ¿cuántos lo tienen? Amén, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer este corto versículo solamente. Y dice así: porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hasta ahí. Vamos a repetirlo todos a una sola voz. A la 1, 2 y 3. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Quiero hablar en un tema en particular en esta hora. Y yo quiero que usted me preste toda su atención. El tema que yo traigo en esta hora, que Dios me ha inspirado en oración, es liberando una voluntad cautiva. Pero el título que tiene este mensaje es llamados a vivir en libertad. Dígale, está a su lado. Llamados a vivir en libertad. Damos gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento. Hermanos, en esta tarde yo no te voy a hablar de algo que yo no haya vivido. En esta tarde yo no te voy a contar una historia que yo me inventé o una historia que yo leí por el camino. Yo te voy a hablar de algo que me pasó recientemente antes de la conferencia de Máximo Impacto. Este tema que Dios me ha inspirado, aún más me lo confirmó un día que yo decidí hablar con el hermano Selvin, el hermano Walter, y me di cuenta de que no solo yo estaba pasando por esa situación, sino que justamente ellos también estaban pasando por esa situación. Y no le voy a contar el testimonio ahora, sino que lo voy a dejar para más adelante, porque voy a comenzar ahora a introducir en la palabra del Señor. Amén. Llamados a vivir en libertad. ¿Qué significa tener la voluntad cautiva? Es cuando alguien es prisionero en su interior o que no puede escapar de una situación o de un estado dominado por una fuerza externa. Alguien dijo, mejor es morir luchando por la libertad que ser preso todos los días de su vida. Y alguien que conoce muy bien este tema porque lo vivió fue el rey David, porque en una de sus circunstancias, en una de sus pruebas, él escribió este salmo, que voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, en Salmo 142, del versículo 6 y el versículo 7, que dice: oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores,
porque son demasiados fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda adorarte. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Aleluya. ¿Cuántos fueron diseñados para adorar a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, y vemos que la historia del rey David, este era un hombre que nunca tuvo interés por cosas materiales. Este hombre nunca anduvo buscando riquezas y mucho menos andaba buscando convertirse en el futuro rey de Israel. David en sus inicios apenas era un joven pastor de ovejas, pero tenía una cualidad que lo hacía diferente a todos los hermanos que él tenía. Y era que aunque él no tenía mucha fortaleza muscular, él no tenía capacidades para la guerra, era un joven que sabía conquistar y mover el corazón de Todopoderoso a su favor. Porque cuando David estaba pastoreando la oveja, había una adoración que salía e instantáneamente movía la presencia de Dios a donde él estaba. David tenía 4 cosas que él siempre cargaba encima y que eran complemento de sus cualidades. Diga conmigo 4 cosas. Número 1, tenía amor por las ovejas. David amaba lo que Dios había puesto bajo su responsabilidad. Cosa que algunos a veces no hacemos, porque a veces Dios nos pone algo en nuestra mano y a veces no lo valoramos. Número 2, tenía una onda. Esta onda él la utilizaba para defender lo que tanto él amaba, o sea, las ovejas que pastoreaba. Número 3, tenía un arpa. Diga conmigo un arpa. Esta arpa él la utilizaba para él provocar un ambiente espiritual en el momento de que él iba a adorar al Señor. Y número 4, tenía algo que era lo más importante. Diga conmigo, más importante, su adoración. Su adoración. Hermanos, esta arma que tenía David era una arma la cual él poseía. Esta arma que él poseía, que era la adoración a Dios, fue la cual, aquella que le dio el título del dulce cantor de Israel. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 1. Hermanos, todo estaba bien en la vida de David, o al menos él había aprendido a convivir con lo que Dios había permitido en su vida. A pesar de ser concebido como un hijo fuera del matrimonio, como él mismo lo dice en el Salmo 51 versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A pesar de que era menospreciado por sus hermanos y desvalorizado por su padre, tanto así que el día que el profeta Samuel fue a ungir a uno de sus hijos como rey, ni siquiera fue tomado en cuenta como uno de los hijos que calificara para ser el futuro rey de Israel. Pero qué bueno que cuando los demás te descalifican, hay un Dios en el cielo que te califica. Qué bueno que cuando hay uno que no conoce tu interior, hay un todopoderoso que te conoce por dentro y por fuera. Porque Dios no ve lo que ven los hombres. Gracias a Dios por el Dios que tenemos. Hermanos, desde ese día que él fue ungido por el profeta Samuel, este hombre recibió una unción y fue ungido como el rey o futuro rey de Israel. Pero desde ese momento comenzó una persecución. Diga conmigo, persecución. Hermanos, desde ese día empezó a vivir una persecución que se extendió 16 largos años. 16 largos años. Fueron tiempos duros, fueron tiempos difíciles. Fueron tiempos donde David se encontraba afligido, con dolor en su corazón. Había un ejército, inclusive de Saúl, que lo perseguía por un delito que ni siquiera había cometido. Allí David, en ese tiempo de persecución, yo me quiero enfocar en un tiempo cuando él llegó a la cueva de Adulán. Diga conmigo, Adulán. Adulán, esta palabra traducida del hebreo al castellano quiere decir refugio. Hermanos, un lugar de refugio, según nos enseña la Biblia, era un lugar donde una persona que había cometido un delito involuntario podía escapar y esconderse allí. Y aquel que estaba buscando su vida para vengarse no podía ir al lugar de refugio, porque tenían allí ese asilo para ellos poder convivir y saber que nadie lo iba a perseguir y a matarlo allí. Hermanos, pero Saúl estaba tan endemoniado
que a él no le importó que David estuviera en un lugar de refugio. Él inclusive fue con sus soldados y se metió a la cueva de Adulán para matar a David. Pero qué bueno que Dios no permitió que Saúl le hiciera daño, porque Dios estaba con David en ese momento. Oh, gloria a Dios para siempre. Si le va a dar ese aplauso, dárselo al Señor, aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Hermanos, en ese lugar de refugio donde David se encontraba, había gente de toda índole. Habían personas menospreciadas, habían personas desvalorizadas, habían personas, hermanos, que su familia le había dado la espalda. Había personas, hermanos, que se creían que eran unos miserables de la vida. Unas personas abandonadas, menospreciadas totalmente por la sociedad. Y en ese lugar fue a caer el futuro rey de Israel. En el momento en que David se vio rodeado con todas estas personas, empezó a entrar un espíritu de conmiseración a David. Yo me imagino que David en ese momento, cuando se veía rodeado en ese lugar, luego de haber matado a un gigante, luego de haber conquistado tantas cosas, estaba siendo perseguido. Pero perseguido ¿por qué? ¿Culpable por qué? ¿Por portar la unción de parte de Dios? ¿Perseguido por haber derribado un gigante? ¿Perseguido porque las mujeres empezaron a cantar un día: Saúl mató sus miles y David a sus 10,000? ¿Qué fue lo malo que hizo David? Si él estaba cumpliendo con lo que Dios había determinado para su vida. Él no estaba buscando reinado, él no estaba buscando gloria. Fue Dios que lo ungió para ese día, para ese propósito. Fue Dios que lo vio cuando nadie más lo veía. Hermanos, y así hay veces en nuestra vida. Nosotros estábamos bien, supuestamente. Nosotros nos acostumbramos a vivir una vida que teníamos. No teníamos la mejor vida de todas. No teníamos riqueza, no teníamos todas las comodidades, pero comíamos todos los días lo que aparecía. Hermanos, vivíamos con nuestra familia, habían problemas, habían discusiones, se volvían y se solucionaban. Pero ahí estábamos viviendo nuestra vida. Pero esa no era la vida que Dios tenía predeterminada para ninguno de nosotros. Por eso Él un día te vio de entre tu familia y te eligió y te trajo a esta ciudad, porque Él vio lo que nadie más de tu familia vio. Él vio en ti la capacidad que ni tú mismo eres capaz de ver cuando estás frente al espejo. Él vio la capacidad que tú tienes, que ni tú mismo reconoces hoy en día que tienes. Pero qué bueno que Él te eligió y te trajo a esta iglesia donde cualquier cosa sobrenatural puede suceder. La iglesia no son las 4 paredes. La iglesia no son todas esas sillas negras. No es la pantalla. Los que conformamos la iglesia de Cristo somos usted y yo. Y cuando decimos esta no es cualquier iglesia, es porque tú tienes una arma poderosa dada por Dios. Es porque tú tienes capacidades, tienes cualidades que otros no tienen. Porque Dios pudo haber llamado a otros a esas iglesias, pero Él te llamó a ti. Él te llamó a ti, te eligió a ti para componer el ministerio Monte de Sión. Hermanos, y David en ese momento vino ese espíritu de conmiseración a él, me imagino. Wow, pero yo también soy un desdichado. Es cierto, mis padres me concibieron en pecado a mí. Yo ni siquiera debí de nacer. Yo sé que he derribado gigantes, pero miren dónde estoy ahora en esta cueva. Huyendo de alguien que quiere matarme por nada. Porque ¿para qué Dios me ungió si yo estaba bien? ¿Para qué me eligió a mí si yo estaba tranquilo viendo televisión en casa? Yo me comía mi arroz con huevo tranquilo y no molestaba a nadie. A veces aparecía el aguacate, a veces no, pero estaba tranquilo. El problema contigo comenzó desde el día en que te bautizaste y dijiste a Jesús: yo quiero servirte. Desde ese día el diablo ha empezado a perseguirte, ha empezado a querer destruirte, porque Satanás no quiere que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Hermanos,
Y cuando él empezó a sentirse de esta manera, viéndose con todas estas personas arruinadas, abandonadas, despreciadas, olvidadas por la sociedad, pisoteadas, desvalorizadas por familia y muchas otras cosas más, David, al verse allí con ellos, pues empezó a verse como uno de ellos. Pero comenzó un problema grave en el mundo espiritual que David no se había dado cuenta. Su alma empezó a ser cautiva. Empezó a ser prisionera de emociones negativas, prisioneras de mentalidades y pensamientos negativos. Y ya él no se veía como el mata gigantes, sino que se veía como un desvalorizado y abandonado, como los que estaban en aquel lugar de refugio en la cueva de Adulán. Y muchas veces tú te vas a sentir de la manera en que se siente la gente con la que tú te estás rodeando. Hay veces que tú te vas a sentir menospreciado, desvalorizado, porque quizás te estás sentando con uno que dice: wow, el pastor nunca me ha puesto la mano en el hombro. Al hermano Elvis lo abrazan, a mí nunca el pastor me ha dado un abrazo. Sí, pero soy yo que voy y lo abrazo. Si tú tienes pie, ven a abrazarlo tú también, ¿no? Pero el hermano Walter nunca me ha hecho coro. Pero el hermano Walter está aquí, ven a saludarlo, no pasa nada. El hermano Elvis nunca me ha saludado. Somos casi 1000 personas a veces que vemos aquí. Yo quisiera tener 75 brazos, pero a veces no puedo saludarlo a todos. Quiero, pero no puedo. Empezamos a buscar las mínimas y no nos damos cuenta que a medida que vamos hablando y actuando de esa manera, el diablo nos está metiendo en una cárcel. El diablo nos está quitando lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Está matando el espíritu guerrero que tú tienes, el espíritu de una guerrera que tú tienes dentro de ti. Hermanos, y su alma, sus emociones, su voluntad, sus deseos, su adoración, lo más poderoso que David tenía, su adoración, también empezó a ser cautiva, empezó a ser prisionera. Y cuando tú pierdes el arma más valiosa y más poderosa que Dios te entregó, ese es el día en que vas a empezar a morir física, emocional y espiritualmente. Porque tu vida va a perder el sentido que tiene. Solo el propósito de Dios le da sentido a tu vida. Solo el amor hacia Dios le da sentido a mi vida. Solo el cumplir lo que Él me determinó es lo que hace que este motor de vida funcione. Porque cuando estás viviendo una vida conforme a tus deseos, estás empezando a morir. Tu vida empieza a perder sentido. Porque solamente tu vida va a tener sentido cuando cumplas el propósito por el cual mi Cristo te llamó. Deja de vivir como un menospreciado en la cueva de Adulán, porque tú no eres un menospreciado. Menospreciado por el mundo, pero mimado por Dios. ¿Por qué tú crees que Dios está haciendo lo que está haciendo en esta iglesia? Es porque Él no ha terminado contigo todavía. Él no ha terminado con tu familia todavía. Si vamos para 10,000, nadie podrá parar la casa de Dios. Nadie podrá detener avanzando el pueblo de Dios cuando marcha. Pero tú crees que Dios está adivinando. Dios no es adivino. Adivino era la agorera donde tú ibas antes a consultarte. ¿Acaso no sabe el pueblo de Dios que hay profeta en Israel todavía? Dios mío. Aparte de eso, acuérdate que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. No necesitamos que el diablo me lea mi futuro. El futuro en Cristo está asegurado. Oh, hermanos, quizás para David en la cueva lo veían muy bien por fuera. David se veía guapo, elegante, como yo vine en el día de hoy. Fue intencional que vine así. Yo sé que a muchos no les gustó eso, pero cuando usted viene lindo, yo le digo que usted está lindo. ¿Se lo digo o no se lo digo a la esposa? Walter, ayúdame aquí. Ayúdame aquí, José. Hay momentos donde tú vas a venir lindo, guapo, elegante a la iglesia.
Hay momentos donde tu familia te va a ver firme, te va a ver bien, va a decir, wow, yo quiero ser como ese. Wow, yo quiero ser como Merlin. Wow, yo quiero ser como el copastor Luis Echeverría. No de gordito, sino ahí quiero ser copastor también. Quiero tener zapatos guapos como los que él tiene, me parecen del Zara eso. Quiero estar como el pastor allá, Julio también. Yo también quiero. Quiero verme bien, quiero verme guapo como el pastor cuando viene los domingos a la iglesia. Lo que pasa es que cara vemos, pero interior no conocemos. Wow, Dios mío. Dale un aplauso a Cristo si tú quieres. Hay momentos donde la gente te ve lindo, pero no sabe que tú estás roto por dentro. Hay momentos donde tú estás lindo, pero tú no sabes por el proceso que tú estás pasando. Hay momentos donde no saben con qué gigante tú te estás enfrentando. Hay momentos donde la gente va a decir, wow, yo quiero ser como ese hombre, como esa mujer de Dios. Pero no conoce tus luchas. No saben que el diablo te está haciendo la guerra. No saben que el diablo te está pasando por una situación que te está quebrando, te está destruyendo. No saben que Satanás está tratando de destruir tu familia. Te ven danzando, lleno del poder, pero no se imaginan, no se imaginan. Solo Dios sabe cómo te sientes, solo Dios sabe cómo te encuentras, porque Él sabe cómo estás, pero sabe a dónde Él también te va a llevar. Dale ese aplauso al Señor. Muchos veían a David, wow. Y este no es el mata gigante. Este no es el que Saúl mató sus miles y le cantaban a él. Mató sus 10,000. El mata gigante está en una cueva ahora. El ungido como futuro rey está metido en una cueva rodeado de personas destruidas, desvalorizadas, menospreciadas. Y el rey, el futuro rey, empezó a verse también como uno de ellos. Ese momento donde el diablo se va a reír y va a decir, mira, se ungió, se bautizó, se entregó a Jesucristo y mira ahora cómo lo tengo. Cuando se tira a orar no puede orar, tiene que pararse porque les tengo una guardia alrededor de él que cuando se tira todas sus oraciones son frustradas. Se tira de rodillas y no puede conectarse con el trono de la gracia de su Padre. Porque lo tengo cautivo. Míralo cómo se mete en intimidad y a los 5 minutos se para porque no puede ni abrir su boca. En la iglesia lo ven danzando. En los grupos de crecimiento predicando. Pero no conocen lo que el diablo está haciendo detrás en su intimidad. Pero hay uno que todo lo ve. Hay uno que está pendiente de ti. Te ve cuando nadie te ve. Está mirando tu actitud cuando nadie está viendo tu actitud. El Todopoderoso tiene cuidado de ti. Quizás tú crees que Él no te está escuchando, Selvi. A veces creemos que Él no nos está escuchando. Pero es cuando más cerca de ti Él está, en que Él esté en silencio, aunque Él no te esté revelando nada, aunque no están viniendo los sueños, la revelación, papá está ahí contigo. Hermano, siento que cuando estoy mal el Espíritu Santo me deja y me abandona. Pero si Él te deja cuando tú más lo necesitas, entonces ¿para qué vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a consolar cuando tú estés bien. ¿Qué consuelo necesito yo cuando estoy bien? Que estoy alegre, estoy contento. Yo no necesito consuelo. Yo lo que necesito es un par de mostos sin alcohol porque estoy celebrando, estoy contento.
Par de papanico allá a la fritura, ¿sí o no? Eso es lo que yo necesito, comer porque yo estoy bien. ¿Sí o no? Nos vamos para allá. Ay, wow, Dios está tocando los corazones aquí. Oh, es muy bueno ahí. Todo el mundo te ve contento, todo el mundo te ve alegre. Tú estás roto. Vienes aquí a adorar, no puedes saltar, no puedes brincar con alegría, porque hay un problema de cautividad que el diablo tiene en tu vida. Te metes en intimidad. Padre, heme aquí. Me voy. Y sales de la presencia de Dios en peor estado que estabas que cuando entraste. Porque ahora sales no solo perturbado por cómo te sentías, sino que sales más abrumado porque sentiste que Dios no estaba ahí en medio de tu oración. Te sentiste solo, abandonado, seco y vacío porque el Espíritu no vino y tocó tu vida. Pero tengo una buena noticia para ti en esta hora. No importa en el estado en que te encuentres en esta hora, porque para mi Dios nada es imposible. Él vino a quebrantar toda cadena del diablo. Él vino a destruir toda obra de Satanás. Él vino a cancelar toda persecución en contra de sus hijos. Porque cuando tú estás confiando, Él va delante de ti como poderoso gigante. El diablo cautivó la herramienta más poderosa que tenía David. Diga conmigo, su adoración. ¿Quién puede orar cuando no puede adorar? ¿Quién puede llamar la presencia de Dios sin adoración? ¿Cómo puedes acceder al trono de la gracia? El velo fue roto para ti, pero ¿cómo pasas más allá del velo roto? ¿Cómo? Más bien parece que después del velo ya no hay velo, ahora hay un muro que no te deja acceder. Pero vengo a decirte que eso es un engaño de Satanás para que no ores, para que no crezcas, para que no avances. Pero quiero decirte que en Dios tú podrás vencer. Fuiste llamado a vivir en libertad, no fuiste llamado a vivir en opresión. Pero hubo algo que sucedió en aquella cueva. ¿Te acuerdas que él fue ungido por Dios, verdad? Y en el momento que fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y en aquella cueva, David hizo una oración. Salmo 142, versículos 5 y 7. Versión de HH, Dios habla hoy. Dice así: a ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos. Oh, en esos momentos, hermano, le entra una desesperación a uno. Padre, escucha a tu siervo. Escucha a tu sierva, Señor. Padre, me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen. Líbrame de los que me persiguen, papá, porque son más fuertes que yo. Hay momentos donde hay diablos que van a ser más fuertes que tú. Pero no es que sean más fuertes, es que te encontraron en un momento de debilidad. Pero cuando te levantes de ahí, cuando te levantes de allí, con unción, con poder, con autoridad, el diablo tiene que correr. Nada puede resistirse a la gloria de Dios. Nada puede resistir el poder del Espíritu Santo.
Y el versículo 7. El versículo 7 es el más poderoso. Porque David se encontraba como se encontraba. Pero era porque había perdido su arma más poderosa. No era la espada. No era el arco, no era la flecha. Había perdido su adoración. Había perdido su comunión con Dios. Había perdido aquello que lo había traído hasta ese momento. Aquello que lo trajo a ser ungido. Dijo en el versículo 7: saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabarte. Sácame de aquí, Dios mío. Sácame. Sácame de esta condición, Señor. No puedo seguir viviendo así. Estoy acostumbrado a tu presencia. Estoy acostumbrado a ser lleno de tu Espíritu Santo. No quiero seguir viviendo como un muerto en vida. Necesito tu poder. Sácame de mi prisión para que yo pueda alabarte. Repita conmigo: llamados a vivir en libertad. Oh, hermano, yo no sé en qué condición tú te encuentras en el día de hoy. Yo no sé si como David tú te has encontrado en este momento. Hermano, yo solo sé que en ese momento que yo hice esa oración, algo en mí se quebró. Algo en mí se rompió. Empecé a orar, a orar y a orar y a orar. Y oraba y oraba y oraba. Y las lágrimas corrían. Y la presencia descendía. Y seguía adorando y seguía orando y seguía orando. Y se iba despertando en mí una hambre, una sed por el Espíritu Santo de Dios. Y mientras oraba y oraba, en un momento vi una visión donde vino un ángel y se paró al lado mío. Y vino con un pergamino. Y dije: no entiendo lo que dice. Y me dijo: Elvis dice aprobado. Shatarabasandarabasaya. Hay veces donde Dios quiere ver de qué tú estás hecho. Dios necesita ver tu capacidad espiritual. Porque necesita prepararte para lo que Él ya determinó para ti. Dios necesita comprobar si verdaderamente ha valido de algo todos estos años de sacrificio. Si ha valido la pena todos estos años de ayuno que tú has hecho. A ver si eres un cobarde, te vas a ir corriendo o vas a seguir llorando en su presencia. Hermanos, luego de esa oración, vi una visión donde se me entregaba una llave. Diga conmigo: una llave. Y me dijo: Elvis, te entrego esta llave. Porque hay muchos que están padeciendo por esto. Porque lo que uno vence se vuelve esclavo de quien lo venció. Y te doy esta llave para que tú puedas abrir las puertas de todo aquel que se encuentre en ese estado. Salí de mi casa, vine al servicio, fuimos a la maquinista, fui con Selby, fui con Walter y sus esposas, con mi esposa y la niña. Cuando estábamos en la maquinista, las mujeres ya se habían ido delante, nosotros nos quedamos en el parking, en el coche. Y le dije: mis hermanos, tengo que hablar con ustedes. Tengo que confesar algo que me está pasando. Tengo que decirle a ustedes por algo que estoy pasando. Diga, varón, ¿qué pasa? Yo sé que ustedes me ven danzando en la iglesia. Me ven lleno del poder del Espíritu Santo. En veces me ven profetizando, echando fuera demonios. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero le digo, ahora que se aproxima la conferencia, me siento muy mal. Hermanos, cuando entro en la oración no puedo orar. Cuando entro en la oración no puedo orar porque siento que por más que quiero conectarme con la presencia de mi Padre, no puedo. Siento que hay algo que me lo impide.
Hermanos, yo sé que muchos están esperando la conferencia, pero el Dios que va a usar a los gringos es el mismo Dios que yo le estoy sirviendo. Y ya yo no quiero seguir estando en este mismo estado. Lo que me duele de todo, hermano, es que yo no estoy en pecado. Porque si estuviera en pecado sabría y diría: wow, Señor, me arrepiento, te pido perdón por la falta que he cometido. Pero estoy cautivo y no es porque estoy en pecado. No sé lo que me ha pasado porque no puedo conectarme como quiero con mi Padre. Mientras hablábamos con ellos, Selvin empezó a llorar. Walter empezó ahí también a quebrantarse. Y me empezaron a decir: hermano Elvis, nosotros también estamos pasando por la misma situación. Yo pensaba que solamente era yo. Y les dije: bueno, mis hermanos, pues si ustedes están pasando por lo mismo, entonces tenemos que poner las pilas porque hay algo que tenemos que hacer. Hermanos, y empecé a decirles, cuando me entro a la oración, entro a mi cuarto allá a orar, me tiro de rodillas y en vez de salir más bendecido, salgo más frustrado de cuando entré, porque no tengo nada que decir, no me sale nada para adorar a mi rey. Y Selvi me empieza a decir: hermano, igual yo, y Walter me dice: igual yo también. Digo, entonces esto no es normal, esto es un ataque del diablo que tiene que estar atacando la iglesia. Porque no es normal que uno pase por lo mismo, que otro pase por lo mismo y otro también. Entonces eso es una maldición del diablo que hay que entrarle con fuego y con poder. Hermanos, empezamos todos a sincerarnos y confesamos. Luego subimos al restaurante y hablamos con nuestras esposas y le dijimos: yo sé que ustedes saben cómo nosotros estamos espiritualmente. Yo sé que ustedes conocen nuestra vida de oración, conocen nuestra intimidad con Dios. Pero queremos confesarles que no nos encontramos bien. Y que las mujeres que nada se les escapa dicen: nosotros ya lo sabemos. Wow, Dios bendiga a las esposas. Te amo, mi negra linda. Aleluya. Hermanos, y cuando hablamos y dijimos: esposas, quiero que cada una de ustedes sea sincera con nosotros. Hablen lo que sientan. Díganos lo que tengamos que hacer y lo que tengamos que dejar. Díganlo como ustedes quieran. Háblenos sin misericordia. Porque queremos salir de este estado en el que estamos. Yuseli agarró una espada de doble filo y empezó a traspasarla durante el corazón de Selvin. Y dije: por más que nos hablen, quédense en silencio, no vamos a hablar. Tuvimos que retener la espada porque casi lo traspasaba del otro lado. Hermano, nos reímos ahora, pero en ese momento solo había lágrimas sobre esa mesa. Hermanos, y cuando empezó Tania a hablar con Walter, wow, tuvimos que llamar a un árbitro porque casi le despega el cuello. Ay, mi alma te adora, Dios. Gracias, Padre eterno, porque tú tienes misericordia de tus hijos, Señor amado. Cuando mi esposa me empezó a hablar, wow, gracias a Dios que Dios la tocó, me tocó con anestesia. Y dije: wow, esperaba algo peor, pero gracias a Dios que solo es eso. Hermanos, cuando confesamos, cuando nos sinceramos, cuando reconocemos el estado en el que estamos y hablamos con gente que sabemos que nos pueden ayudar, en ese momento toda legalidad del diablo quedó totalmente rota. Si te encuentras en el estado que estás, no te quedes callado, no te quedes tranquila, no te quedes callada, porque el diablo no podrá vencerte, porque es más grande es el que está con nosotros que el que viene en contra. Hermanos, y desde ese día nuestras vidas cambiaron. Vinimos a la conferencia, ya fuimos bendecidos desde antes de la conferencia. Y en la conferencia fue confirmado una y otra vez. Y recibimos un montón de bendiciones en la conferencia. Gloria a Dios por esa conferencia Máximo Impacto y por nuestros pastores. Nuestra sed, nuestra hambre ha sido despertada por Dios una vez más. Ya voy a terminar. Si quieres ser libre de las cadenas que atan tu voluntad,
que atan tu deseo de orar, tu deseo de búsqueda, que atan tu deseo de buscar, de conquistar la presencia de Dios. Si sientes que estás orando, que estás buscando a Dios sin respuesta, qué bueno que llegaste aquí en esta tarde. Te tengo noticia, hoy llegó el día de tu liberación. Número 1, seamos honestos y reconozcamos el estado en que estamos delante de la presencia de Dios. En el Salmo 142, versículo 6, David lo dijo: mis enemigos son más fuertes que yo. Hay momentos donde el diablo te va a poder más. Y ahí es donde entra a buscar ayuda. Ahí es donde entra a buscar a alguien que te ayude a avanzar en Dios. Número 2, confiésalo, háblalo. Di el estado en que te encuentras, no te quedes callado. Porque cuando te quedas callado, le das legalidad al diablo para mantenerte preso y sojuzgado en esa condición. Y yo no estoy hablando de pecado. Yo no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de una condición precaria, seca y debilitada espiritualmente. Número 3, humíllese ante Dios y dígale que ya no quiere seguir de la misma manera. Dígale que quiere ser libre, porque para usted es un deleite estar en la presencia de Dios. Quiero que por favor me ayuden lo de alabanza. Cuando David fue libre, póngase sobre sus pies, por favor, mis hermanos. Ya voy a terminar. Cuando David fue libre, luego de esa oración, yo me imagino a David tomando su arpa. Y cuando tomó su arpa, empezó a adorar la presencia de Dios, empezó a conquistar la presencia de Dios. Y los demás que estaban en la cueva de Adulán empezaron a escucharle. Y todo aquel que estaba menospreciado, todo aquel que estaba desanimado, que había sido rechazado por su familia, todo aquel que se encontraba cautivo emocional, física y espiritualmente, empezó a escuchar a David adorando. Y todos empezaron a acercarse. Y todos empezaron a adorar. Y todos empezaron a adorar a Dios. Y David con su arpa adorando. Y los demás venían y se acercaban, los de la cueva de Adulán. Todo aquel que estaba herido, todo aquel que estaba menospreciado, todo aquel que estaba atado se acercaba. Y cuando todos empezaron a adorar a Dios, ya no eran los desdichados, ya no eran los despreciados, se convirtieron en los valientes de David. Se convirtieron en guerreros, gente de conquista, gente de batalla, gente que era capaz de volarle la cabeza a cualquiera por el ungido de Dios. Pasaron de ser una gente totalmente aislada a ser unos conquistadores y ayudar a David a entronarse en el reinado de Israel. Porque eso es lo que Dios hace a través de la alabanza. Dios restaura tu vida y empieza a darte todo aquello que has perdido. Voy a abrir este altar. Mire lo que le voy a decir. Párame ese piano un segundo. Ya nuestro pastor nos los predicó en días pasados. Cuando el diablo no te mata por tu debilidad, te va a matar por tu fortaleza. Porque hay muchos orgullosos y por eso no pueden ser libres. A mí no me importa que el copastor me esté mirando. Si yo estoy así, soy yo el que quiero ser libre. Porque soy yo el que sé cómo me siento cuando voy al trono de la gracia. Y papá, yo no lo veo, no lo siento, no lo escucho. Venga, pase aquí adelante. Porque no podemos seguir viviendo de la misma manera. Ya estamos viendo la gloria poderosa de Dios obrando en nuestra vida. Y tenemos que estar preparados para el avivamiento que está siendo desatado. Tú eres parte del avivamiento. Tú tienes autoridad de parte de Dios. Tú tienes las herramientas que Dios necesita.
Pero el diablo ha querido engañarte, ha querido mantenerte preso para que no crezcas en el ministerio. Para que no crezcas. Para que no cumplas el propósito. Pero mentira de Satanás. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a alzar una oración aquí todos los que estamos aquí. Vamos, levanta tus manos ahí, clama al Señor. Padre. Padre. Señor, miren el estado en que yo me encuentro. Señor, ya no quiero seguir así. Saca mi alma de la cárcel para que te adore. Saca mi alma de la cárcel para que pueda servirte con devoción. Ayúdame, Señor, ayúdame. Te necesito.